La interpretación de la experiencia de Joule de los gases ideales nos llevó a la conclusión de que la energía interna de estos depende solo de su temperatura. Sin embargo, esta experiencia es cuestionable desde el punto de vista práctico, porque en un dispositivo como el de la experiencia, la capacidad calorífica del agua del calorímetro va a ser mucho mayor que la del gas que evoluciona expandiéndose entre esos dos cilindros. De manera que aún una diferencia de temperatura significativa inicial del gas sería compensada con una cantidad de calor cedida por el agua cedida, intercambiada, digamos, entre el agua y el gas, que significaría un cambio de temperatura del agua muy pequeño, difícil de detectar. Joule trabajó como ayudante de Thomson prácticamente toda su carrera profesional desde que se conocieron. Thomson, que era unos años menor que él, 8 años creo menor que él, lo sobrevivió. Entre ambos desarrollaron una experiencia que sortea estas dificultades de la experiencia de Joule de los gases ideales. Es la experiencia de Joule Thomson, o de Joule Kelvin, porque William Thomson fue luego Lord Kelvin, del tabique poroso. Se llama así porque ellos utilizaron para desarrollar la experiencia un tabique poroso constituido por algodón. En realidad, la experiencia se puede hacer con cualquier dispositivo que provoque una expansión del gas sin generación o intercambio de trabajo de circulación. Nosotros vamos a plantear el dispositivo como uno de un sistema abierto en régimen permanente, suficientemente alejados de el tabique corriente arriba y corriente abajo del flujo de gas. Se miden presión y temperatura, dos variables intensivas que son suficientes para definir el estado de una sustancia pura en una fase. Medimos presión y temperatura a la salida y a la entrada. El flujo es permanente y el estado en la sección de entrada y en la sección de salida es estacionario, es decir, la presión y la temperatura al ingreso y a la salida no cambian en el tiempo. Por supuesto que en la implementación, en algún lugar, corriente arriba hay un pistón que establece esta presión de entrada y en algún otro lugar, corriente abajo, hay otro pistón que sostiene la presión de salida. Y dependiendo del flujo que se fuerce, será la diferencia de presiones que se obtenga. De esta manera se pueden cambiar las condiciones del problema, esto es las condiciones de borde, las condiciones de presión y temperatura al ingreso y a la salida. También, por supuesto, se pueden cambiar las características del tabique. En vez de un tabique poroso puede haber una placa con orificios o puede haber una extracción temporaria en
temporaria no, una estricción localizada en una zona de la cañería, lo que tenemos que garantizar es que la cañería esté aislada lo suficiente como para asumir que es adiabática. Inicialmente tenemos que asumir eso, que es adiabática, y no tiene que haber ningún dispositivo que intercambie trabajo. La evolución es en general irreversible y acá rescatamos las hipótesis con las que derivamos la ecuación de primer principio en sistemas abiertos que vamos a usar ahora. Tiene que haber equilibrio en las secciones de entrada y salida, no tiene por qué haber equilibrio dentro del volumen de control, que es lo que tenemos dibujado ahí. Para este caso, la expresión de primer principio que utilizaremos es esta. Primer principio, en sistemas abiertos en régimen permanente, todas estas cantidades son por unidad de masa, están expresadas en energía por unidad de masa circulante, kilojoule sobre kilogramo. Para este caso particular, Q es igual a 0, LC es igual a 0, la cañería es horizontal, de manera que delta P también es igual a 0, y si la sección no cambia, la variación de energía cinética también será prácticamente igual a 0. Digo prácticamente igual porque si hay un salto de presión y el gas es compresible, como lo es, al cambiar la presión en general cambiará el volumen específico y al mismo flujo másico tendremos una velocidad no necesariamente igual a la entrada y a la salida, pero esa diferencia de velocidad generará un cambio en la energía cinética especial. De manera que la expresión queda, en definitiva, delta H igual a 0. Es decir, la entalpía a la entrada y a la salida de nuestro volumen de control es la misma. En sistemas abiertos, vamos a permitirnos decir que el tapón poroso o la válvula de expansión o la llave parcialmente abierta o la placa orificio son isoentálpicas. Pero en todos los casos, por isoentálpico estamos refiriéndonos a la diferencia entre la entalpía en la sección de salida y la entalpía en la sección de entrada. No estamos queriendo decir que la entalpía está definida y se mantiene constante a lo largo de la evolución a través de nuestro volumen de control. Eso es muy importante porque significa un cambio de convención respecto de la que usábamos en sistemas cerrados. Nosotros decíamos que una evolución era isoterma, no solo porque las temperaturas al comienzo y al final de la evolución eran las mismas, sino porque la temperatura se mantenía además constante en cada punto de la evolución. Así denominábamos una evolución isotérmica reversible. Acá vamos a aceptar que esta evolución es isoentálpica en el volumen de control y que estamos queriendo decir que la entalpía es la misma a la entrada y a la salida. Bien. Hecha esta experiencia con un gas en
determinadas condiciones en un rango amplio de parámetros de entrada y salida, la temperatura permanece constante. Cuando obtenemos este resultado, la interpretación del experimento, la interpretación de la experiencia, es similar a la que hicimos con la experiencia de Joule. H es una función de estado. En una sustancia pura la podemos suponer H de T y P. Ahora bien, si H en la entrada y la salida es la misma, si la entalpía no cambió y sí cambia la presión y no cambia la temperatura, como este resultado se produce en un rango amplio de temperaturas y presiones de ingreso, en ese rango podremos decir que H es H de T, porque la presión cambia, la temperatura no, y H no cambia. Es el mismo tipo de interpretación que hicimos para la experiencia de Joule. Ahora bien, H es U más P por B. Ahora bien, en un gas ideal, H será U más P por B es R1 por T. O sea, U igual H menos R1 por T. Pero si H es H de T, U es H de T menos R1 por T. O sea, U igual U de T. Es decir, cuando la temperatura no cambia a la salida de la experiencia de Joule Kelvin, el gas se está comportando como un gas ideal, la entalpía es solo función de la temperatura y por lo tanto la energía interna también. Y así como obtenemos luego de obtener esta conclusión con la experiencia de Joule, ahora verificada con la experiencia de Joule Kelvin, ratificada con la experiencia de Joule Kelvin, llegaremos a la conclusión de que delta U es B por delta T, de la misma manera que lo hicimos luego de analizar una experiencia calorimétrica a volumen constante. Y si delta U es B por delta T, delta H es B por delta T más BF menos P0 B0. Delta P por B. Ahora esto es delta H igual C sub B por delta T más R1 TF menos R1 T0. Ahora, R1 lo sacamos de factor común y siendo CP menos CB, delta H va a quedar finalmente CB delta T más R1 delta T, y esto es igual a C sub P por delta T. O sea, delta H es función de la temperatura y es esta función de la temperatura, Cp por delta T, así como delta U es Cb por delta T. Vemos que H
es a las evoluciones isobaras lo que U es a las evoluciones isotermas. Esta última deducción no es una consecuencia necesaria de la experiencia de Jules Kelvin. La experiencia de Jules Kelvin nos muestra que H es función de la temperatura, y si el gas es ideal, U también es solo función de la temperatura. La experiencia de Jules Kelvin es importante, no especialmente porque demuestre que la energía interna y la entalpía de un gas ideal son solo funciones de la temperatura, porque esa es una consecuencia a la que de todas maneras se puede llegar combinando primer y segundo principio de la termodinámica, que todavía no vimos. Por eso nosotros llegamos a este resultado antes de plantear segundo principio con esta evidencia empírica. La importancia de la experiencia de Jules Kelvin es una importancia industrial relacionada con el comportamiento de los gases cuando no lo hacen como gases ideales. La experiencia nos permite ver cuándo un gas se comporta como gas ideal y cuándo no, porque en la medida que observemos una diferencia de temperatura entre la entrada y la salida, podremos decir que el gas en ese rango ya no se está comportando como gas ideal. Y la importancia práctica que tiene es que cerca, cuando se aproximan los gases a la zona de condensación, el comportamiento para la inmensa mayoría de ellos como gas real, como gas no ideal, implica que al caer la presión, lo cual es ineludible, en esta experiencia P sub S es menor que P sub I. O sea, forzamos al gas a través del tabique poroso, a través de la placa orificio, a través de la válvula de expansión, a través de la llave parcialmente abierta, y para atravesar esa estricción, para atravesar esa dificultad, el gas pierde presión. Tiene que haber una fuerza neta de izquierda a derecha que venza la resistencia que opone ese elemento. Y esa fuerza de izquierda a derecha se logra con una diferencia de presiones entre la entrada y la salida. Esto es siempre así. Bueno, cerca de la condensación, el descenso de presión a la salida está acompañado de un descenso de temperatura. De manera que, provocando en forma sucesiva, en varias etapas, estas caídas de presión en una corriente de un gas, se pueden lograr disminuciones de temperatura muy importantes y es de hecho un método industrial para licuar gases, lo cual para la mayoría de ellos ocurre a bajas temperaturas. Bien, nosotros vamos a rescatar de la experiencia de Jules Kelvin, por sobre todo, la cuestión de que en un sistema abierto en régimen permanente nosotros pedimos equilibrio a la entrada y a la salida. No hacemos hipótesis respecto de lo que ocurre dentro del volumen de control.